Eh, Muy buenas tardes con todas y con todos. Eh, Vamos a retomar la sesión de la tarde de este día del Simposio Internacional dedicado al centenario del retorno de José Carlos Mariátegui al Perú. Eh, y en esta oportunidad, bueno, tengo el honor de poder conversar con Martín Berguel, amigo de la José Carlos Mariátegui. No, ahí no se escucha, ¿eh? Con- a ver. Bien. Martín Berguel, historiador argentino, es un viejo amigo, como decía, tanto del Museo José Carlos Mariátegui como del Archivo Mariátegui. Ha visitado el Perú en diversas oportunidades y ha participado en conferencias aquí en la casa. Y además, bueno, también estuvo presente en un simposio que realizamos en 2020, con una pandemia recién iniciada, en medio de la incertidumbre y la estabilidad. Y así es que es un gusto volverlo a tener aquí presente, aunque sea de manera virtual. Y el motivo de esta sesión es presentar, para los que en todo caso no lo conozcan, una nueva antología que ha publicado recientemente, una nueva antología que ha publicado en el 2020, otra también dedicada a Mariátegui, que fue presentado en el siglo anterior. Esta vez está dedicado a, al tema del viaje. Parte de este libro, José Carlos Mariátegui, Aventura y Revolución Mundial, escritos alrededor del viaje, dedicado por el Fondo de Cultura Económica de Buenos Aires. Y tiene una sección dedicada a escritos de diversos personajes de la política, de la literatura latinoamericana, con este tema central. Un tema que de otra manera se vuelve novedoso. Hay muchos enfoques, muchas maneras como se ha analizado su vida, su obra. Ya Martín nos contará un poco cómo asumió esta tarea un poco para llevar a cabo, yo creo con mucho éxito, la publicación de este libro, que por desgracia todavía en Lima no hay ejemplares en las principales librerías que traen, las importan del extranjero, particularmente de Buenos Aires. Así que en cierta manera tenemos con básicamente incentivar pues, que haya un interés por leer esta antología y también a ver si los libreros de otra manera se ponen las pilas de discutir a la obra de uno de los pensadores latinoamericanos más importantes, pero que es principalmente peruano, ¿no? Entonces, que a veces lo dejan en el olvido. Martín Vergel, además de su trabajo sobre Mariátegui, tiene también un conjunto de publicaciones que han estado dedicados al exilio aprista, un conjunto de artículos que luego fueron compilados y publicados aquí en el Perú eh, por la editorial La Siniestra, con un título muy sugerente, como sabe él hacer, que es el de la espesura revolucionaria. Ese se puede adquirir, por supuesto, en las librerías aquí de Lima. Bueno, entonces, conversamos con Martín, más que hacer una especie de presentación formal, la idea era hacer una especie de diálogo a partir de una serie de preguntas que me ha generado la revisión del libro y particularmente su presentación, siempre tan
exhaustiva, ¿no? Pero bueno, habría que comenzar por el principio, Martín, como hemos conversado, y es un poco que nos cuentes cómo es que nació este proyecto en Buenos Aires, un proyecto de elaborar una antología sobre Mariátegui, cuyo tema central no era, pues, digamos, el tópico de siempre, ¿no? El tópico común, sino un tópico que de otra manera está iniciando, digamos, un nuevo ámbito de interés en la obra mariateguiana. Bueno, ante todo, Ricardo, debo decir que te escuché bastante mal. Logré escucharte, pero con bastante dificultad, como muy, muy bajito. Creo, igual sí logré escuchar, creo que el conjunto de cosas que dijiste. Ante todo, pero si se pudiera mejorar para, para el resto de la conversación, muchísimo mejor. Bueno, ante todo, de nuevo, muchas gracias. eh, Tanto al museo, a la Casa Museo Mariátegui, como al archivo. Efectivamente, son dos espacios a los cuales les tengo mucho cariño. En mi primer viaje a Lima, en el año 2006, hace 17 años, y justo fue por esta época, fue en abril, mayo, tuve ya la oportunidad de visitar el archivo y me invitaron aunque yo era muy joven, tuvieron la imprudencia de invitarme ya a dar una charla. Yo estaba iniciando ahí mis trabajos sobre intelectuales latinoamericanos en los años 20, y posteriormente también estuve en el 2016. Digo, estuve en varias oportunidades, pero en el 2016 también di una charla, en ese caso sobre Mariátegui y la literatura mundial. Y bueno, y también por supuesto con el archivo, desde prácticamente el inicio del archivo, he tenido mucho vínculo, así que les agradezco la invitación y como ya lo he dicho en muchas oportunidades, sin el apoyo de estas dos instituciones y de las personas que lo hacen, y acá quiero subrayar, puedo mencionar a muchas, pero no es la idea, quiero subrayar especialmente la enorme colaboración que Ricardo desde siempre nos ha dado, y hablo en plural, digo, nos ha dado a quienes trabajamos sobre Mariátegui con una generosidad sin par, a partir, por supuesto, de el enorme conocimiento que tiene sobre la obra de Mariátegui, que lo posicionan seguramente como digamos, para no ser tan conclusivos, al menos como uno de los que más conoce hoy en día sobre Mariátegui en el Perú. Así que bueno, y no me quiero extender mucho más, pero también, por supuesto, la menciono, quiero recordarla a Anita Torres, que está por ahí. Bueno, y a Ernesto Romero, etcétera, etcétera, además de muchos otros amigos y colegas con los cuales he desarrollado vínculo y amistad en todos estos años. Bueno, yendo entonces a la pregunta, ¿cómo fue que surgió este libro? Bueno, me parece que tiene su interés porque yo había publicado una antología en el año 2020 por la editorial Siglo XXI. En realidad justo sale en plena pandemia y por lo tanto sale primero en formato digital y en papel en el 2021, un año después. Es una antología que se publica en la Biblioteca del Pensamiento Socialista, que dirige Horacio Tarcus en la editorial Siglo XXI. Ahí yo había tanto propuesto un ordenamiento de los varios posibles a los textos de Mariátegui, como también tratado de desarrollar una clave de lectura un poco que venía a discutir algunos de los puntos, de los términos, de las entradas desde las cuales suele leerse a Mariátegui, básicamente un poco en sintonía a la llamada historia global o historia intelectual global. Yo buscaba colocar a Mariátegui como una figura que debía entenderse más centralmente de lo que hasta ahora venía haciéndose en el contexto global de su tiempo. Digo, esto tiene varios elementos, me parece, en la obra y la trayectoria de Mariátegui que pueden abonar esta lectura, desde sus conferencias Historia de la crisis mundial, el libro, por supuesto, La escena contemporánea, del cual hemos hablado
también en la mesa pasada y seguro habrá recorrido otras de las mesas. En fin, hasta incluso sus últimos ensayos. De sus últimos 10 ensayos, si no he contado mal, 4 los dedica antes de morir, ¿no? En marzo, abril de enero, febrero, marzo, abril de 1930. De los últimos 10, 4 los dedica al surrealismo. Digo, solo para dar un dato de cómo seguía muy atentamente hasta el final de sus días los movimientos de eso que llamaba la escena contemporánea. Bueno, en ese marco, cuando había publicado esta antología, con esa perspectiva, de un modo un tanto inesperado, me llegó la invitación de una colega y amiga, Alejandra Laera, profesora de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires, y además, bueno, colega también de un seminario de historia intelectual que tenemos aquí en Buenos Aires, el Seminario de Historia de las Ideas, los Intelectuales y la Cultura, Oscar Terán, lleva ese nombre en honor a su fundador y que casualmente, pero no casualmente, fue también un gran estudioso de Mariátegui, Oscar Terán, además de haber sido mi director de tesis. Lamentablemente hablo en pasado porque falleció ya hace 15 años también, se acaban de cumplir 15 años en el año 2008. Bueno, Alejandra Laera se le ocurrió invitarme a ser parte de su colección que se llama Serie Viajeros Viajeras, una colección que otro amigo y conocido de la casa y de varios de ustedes ya había participado. Me estoy refiriendo a Víctor Vich, que había hecho un volumen sobre César Vallejo como viajero. Bueno, y esta colección básicamente lo que digo, es una colección que ya tiene también 15 años aproximadamente y hay distintos volúmenes, un volumen sobre Rubén Darío, un volumen sobre Clarice Lispector, un volumen sobre varios viajeros, varios intelectuales y escritores viajeros en sus viajes al Oriente, que se llama Pasaje a Oriente, en este caso viajeros argentinos, en fin, es una colección que a mí me gustaba mucho, que yo venía leyendo mucho, que yo incluso había reseñado un par de tomos. Una colección además que tiene como cometido o como propósito dos cosas al menos. Por un lado, es una colección bastante ágil. No se trata de agrupar ensayos demasiado largos de estos autores, sino más bien recuperar a veces textos breves, incluso cartas, pero todas vinculadas en mayor o menor medida a la temática del viaje. Entonces, por un lado, es una colección, si ustedes pueden alguna vez apreciar alguno de sus tomos, ágil, de textos breves, a veces incluso de algunas fotografías, etcétera, de textos y documentos relativos a las relaciones entre estas figuras, estos intelectuales, estos escritores latinoamericanos y la temática del viaje. Y por eso mismo la segunda dimensión es que ya desde su propia concepción, la colección se propone revisitar a estos intelectuales, algunos de ellos muy conocidos, como Rubén Darío, como Vallejo, etcétera, etcétera, desde ángulos no tan transitados, ¿no? Entonces, de algún modo, tomando una perspectiva de entrarle a estos autores por lugares de algún modo más laterales, es que se compone esta colección. Ahora recuerdo otros volúmenes. Hay un volumen sobre Victoria Ocampo que preparó la crítica literaria Silvia Molo. Es una colección que viene más bien del lado de la literatura. Alejandra Laera es una estudiosa de las letras, crítica literaria, etc. En fin, bueno, entonces me propuso hacer un volumen sobre Mariátegui y a mí de inmediato me pareció una gran idea, porque el viaje de Mariátegui es un viaje muy conocido y al mismo tiempo no tanto, ¿no? No sé, sobre eso tal vez podemos conversar, Ricardo, a ver qué te parece a vos y a qué les parece a quienes nos están viendo, en el sentido de que Mariátegui mismo dice, por ejemplo, en el prólogo de los 7 ensayos que hizo en su viaje a Europa entre 1919 y 1923, su mejor aprendizaje. Eh, en fin, en que hay muchas referencias, muchísimas referencias a ese viaje, pero que al mismo tiempo tal vez no se le ha prestado precisamente por esa importancia que tiene toda la atención que podría dársele.
Y acá voy a introducir una cuestión, que es que lamentablemente es seguramente el periodo de Mariátegui, desde que comienza a escribir al menos, desde su ingreso a la prensa y desde que se incorpora como, sobre todo como cronista, es el periodo del cual tenemos menos documentos, curiosamente, ¿no? En el sentido de que, en comparación a sus textos en su etapa juvenil, que son textos casi diarios que publica, lo sabemos muy bien por todos los volúmenes con los cuales han sido recuperados esos textos juveniles, que son muchísimos. Bueno, en cambio, sus ensayos que escribe, o al menos los que conocemos, porque también puede ser que haya aún algunos que no han sido encontrados, o textos inéditos que no han sido encontrados. Lamentablemente es probable que ya no los encontremos, lamentablemente. Pero digo, a comparación de esa masa de textos, desde Europa se publican poco más de 50 textos en las llamadas cartas de Italia. Eh, bueno, entonces, por un lado, la cuestión del viaje era una cuestión que me parecía que merecía revisitarse y por eso me puso muy contento saber de la realización de este congreso. Y por otro lado, era un tema que casaba muy bien, que entroncaba muy bien con la perspectiva que yo había desarrollado en la primera antología, la antología del siglo XXI, precisamente porque yo colocaba ese escenario global con una centralidad mayor que la que en general se le había otorgado, y evidentemente la temática del viaje tenía que ver con, con ese prisma y con esa atención a la escena contemporánea. De hecho, siempre suele decirse, ¿no? La escena contemporánea es un libro que de algún modo continúa el movimiento que ha comenzado Mariátegui en su viaje, ¿no? Es un libro que prolonga, eh, como yo creo que prolonga toda la vida restante de Mariátegui. Pensemos, por ejemplo, en que figuras y aspectos de la vida mundial es una sección que sigue publicando también hasta prácticamente el final de su vida, eh, y que también recoge más que el eco de su viaje. Bueno, ese es un poco el origen del libro. Si querés digo algo más, pero no quiero hablar tanto. Puedo decir una cosita más, nada más antes de que retomes vos, que me interesó, nos interesó con Alejandra Ladera, que la temática del viaje estuviera muy presente en el libro, pero que no fuera meramente un libro de escritos de viaje. Es decir, que por lo tanto el libro no aborda nada más que la etapa de Mariátegui en Europa durante su viaje, sino que toma la cuestión del viaje en todo el itinerario intelectual de Mariátegui. Es decir, el viaje como un tema previo a su viaje a Europa, el viaje como anhelo, digamos, la temática del viaje que se configura en Mariátegui incluso en sus textos juveniles. Luego, por supuesto, el viaje propiamente dicho, y finalmente las huellas del viaje. Entonces, eso, digamos, no es un libro que simplemente se limita a agrupar los escritos de viaje, por eso su subtítulo es Escritos alrededor del viaje, que incluyen los textos en el viaje, pero también los textos que tienen al viaje como tema o como huella. Y sí, justamente iba a la siguiente pregunta o comentario iba en esa dirección, ¿no? O sea, porque efectivamente cuando uno piensa en Mariátegui, piensa básicamente en el viaje de Europa, que tenía que hacer una antología que abarcara toda su vida. Entonces, ¿cómo alargar, respirar, ¿no? Esta experiencia tan concreta que, ¿no? que, se tiene, que tenemos presente, pero como bien dices, todavía nos falta conocer mucho, ¿cómo lograr entenderlo? ¿No? Yo justamente he encontrado que tú utilizas tres términos, en cierta manera, que explican cómo tú logras extender la experiencia del viaje, sea viajando o transmitiendo las experiencias del viaje a través de tres ideas, ¿no? Entonces, la travesía europea, el anhelo futuro, en este caso el viaje trunco, el viaje hacia Buenos Aires,
y el trasfondo pasado, o sea, la idea de cómo en los escritos de los años 23 y los años 30, ¿no es cierto?, recurrentemente aparecen referencias o recuerdos del viaje de Europa, ¿no? El encuentro con Gorky, en el libro lo recordaba Eduardo Cáceres, la inauguración, en el libro comentando la novela de Falcón, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, tú de otra manera, justamente lograste, creo que has logrado sortear con mucha habilidad ese reto de cómo lograr, a partir de una experiencia muy concreta de un momento de la vida de Mariátegui, poder ampliarlo a una visión que sea en toda su obra, ¿no? Tú divides prácticamente el libro, en la práctica, como el primero, como su anterior antología, lo divides en dos partes, una parte estrictamente cronológica, ¿no?, 4 partes, luego una última que es en ciertamente temática y muy específica, que es justamente este viaje trunco a Buenos Aires, ¿no? Y no solamente recoges artículos periodísticos o crónicas, sino también la correspondencia, ¿no? Correspondencia que después de la famosa edición de Antonio Meli en el 84, se ha acrecentado muchísimo, ¿no? Algunas de ellas han sido publicadas en el Anuario Maratiliano, algunas ediciones por autores como Jesús Cabel, o que simplemente han ido directamente al archivo virtual de Mariátegui, ¿no? Entonces tú has hecho una revisión, me parece bastante amplia, que hace, digamos, 20 años atrás era prácticamente muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendes tú estas 3 ideas, ¿no? La travesía europea, el anhelo futuro y el trasfondo pasado. ¿Cómo exactamente entiendes estos conceptos para lograr articular, ¿no?, a través de esta antología la vida entera de María? Bueno, sí, efectivamente, estas dimensiones, ¿no? Esta dimensión, el viaje como anhelo, el viaje como deseo, la primera parte tiene, tiene este término que a su vez yo había utilizado sirviéndome de un libro de un crítico literario y amigo también, que tiene un libro muy, muy penetrante. Me refiero al libro de Mariano Siskin, Deseos Cosmopolitas, Modernidad Global y Literatura Mundial en América Latina, eh, o Literatura Mundial y Modernidad Global en América Latina. Eh, entonces, ya en el joven Mariátegui hay elementos que permiten pensar en su anhelo, su deseo, su avidez, o lo que se manifestará luego como avidez por la experiencia del viaje, ¿no? Y esto, por eso en esa primera parte agrupo algunas crónicas, incluso alguna la coloqué a partir de algún diálogo con vos, Ricardo. Por ejemplo, y también con otros amigos, por ejemplo, con Álvaro Campuzano, etcétera. Por ejemplo, su crónica La Ruta de Ícaro, sobre ese viaje en aeroplano, no recuerdo si en el año 15 o 16, y digamos donde se muestra extasiado Mariátegui, ¿no? Extasiado con esa experiencia, con el viento, digamos, con una dimensión vital que sabemos que va a estar muy presente en su viaje, ¿no? Yo por ahí digo, recojo la referencia de Estuardo Núñez, que dice en su libro sobre Mariátegui en Europa, que son los años seguramente más vitales, incluso más saludables de Mariátegui, ¿no? Hay una dimensión que incluso parece estar habitándole el cuerpo, de que se lo ve realmente extasiado, ¿no? Y bueno, y esa dimensión del viaje aparece ya en su juventud, y uno podría pensar, su rol de cronista en Lima tiene también algo del curioso, de aquel que está con una avidez semejante rastreando las novedades, en este caso las novedades vinculadas al mundo periodístico, en una ciudad, pero con cierto espíritu viajero también, ¿no? Y sabemos que el joven Mariátegui era una figura que recorría
la ciudad y recorría sus lugares icónicos, también con mucha avidez, ¿no? Entonces, bueno, y en otras crónicas de juventud aparece ya este deseo. Un deseo que va a reaparecer sobre el final de su vida, ¿no? En un contexto muy distinto. Sabemos que, y esto lo viene trabajando muy bien Paulo Drinot, que el lugar de la discapacidad en Mariátegui, sabemos que desde el 24 de moverse en silla de ruedas, y alguien precisamente para quien la movilidad era una cuestión tan crucial, donde su propio nervio vital estaba tan involucrado, donde su pulsión vital estaba tan involucrada, bueno, evidentemente fue un golpe tremendo el haber perdido la autonomía para los movimientos, ¿no? Y él lo dice y también aparece en distintos registros testimoniales de lo duro que fue para Mariátegui precisamente haber perdido una pierna por lo que implicaba en este sentido, ¿no? Hay una crónica, un texto muy sentido de Luis Alberto Sánchez que se llama La tragedia de José Carlos Mariátegui, donde precisamente alude a lo que representó, a lo que podía haber representado para Mariátegui ese momento del 24, haber perdido la pierna, y la tragedia que era también para la propia ciudad de Lima, porque Sánchez en ese momento dice, qué tragedia, apenas un año después de alguien que viene con tantas energías de hacer cosas, de construir cosas, de haber dado la serie de conferencias en la Universidad Popular, de estar pergeñando una revista como la que será finalmente Amauta, en fin, bueno, Sánchez dice, es una verdadera tragedia. Lo que Sánchez no sospecha en ese momento, o tal vez lo sospechaba, pero por lo menos no lo escribe de ese modo, es que Mariátegui iba a lograr sortear de un modo muy notable, o digamos, más que sortear, acomodarse a esa nueva realidad en silla de ruedas y lograr que si Mariátegui iba a ver muy limitados sus movimientos, que los movimientos pasen por Mariátegui, ¿no? Y entonces, precisamente la casa donde están ustedes ahora se transformó en ese verdadero centro de peregrinaje, donde la movilidad y el viaje seguían circulando, pero en este caso a través de los objetos y las personas que se llegaban hasta allí. Bueno, entonces, el viaje como deseo, el viaje como experiencia y el viaje como huella, ¿no? Las huellas de ese viaje que se prolongarán en los 7 años de vida que Mariátegui tiene entre 1923 y 1930. Yo ahí hay dos secciones que dedico al viaje como huella. Una se titula Proyecciones cosmopolitas, en el sentido de que precisamente mencionabas, por ejemplo, lo de Gorky en el ensayo sobre pueblos sin Dios de César Falcón, pero el viaje está en innumerables registros, ¿no? En un registro muy evidente, sus textos sobre Italia. Italia será continuamente visitada y revisitada, el tema del fascismo será continuamente visitado y revisitado, pero lo interesante es que Italia no se reducirá a la cuestión del fascismo. Evidentemente el fascismo era un dato absolutamente central de la Italia de su tiempo, pero Mariátegui de algún modo mantiene un vínculo con Italia que trasciende el fascismo. Acá me permito hacer una pequeña digresión que se me acaba de ocurrir ahora, cuando yo tengo mucho cariño por Brasil, y he ido muchas veces a Brasil, que queda relativamente a tiro de la Argentina, y la verdad que cuando Bolsonaro llega al poder, este, a mí y a muchos otros, ¿no? Y por supuesto empezando por los brasileros mismos, ¿no? Nada, tuve una reacción como de estar atónito en relación a lo que siempre había sido el Brasil como cultura, como experiencia, etcétera, etcétera. Bueno, menciono esto para decir que Mariate puede de algún modo tramitar o separar lo que era la Italia fascista de todas las dimensiones de esa Italia que lo había enamorado, ¿no? Y que Mariátegui mantiene, y por eso todos sus textos
que se van a publicar varios de ellos en el Alma Matinal, sobre Roma, sobre, en fin, sobre numerosos aspectos, sobre cómo era viajar en Italia, ¿no? Está su famoso ensayo La cultura italiana, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces, el viaje como huella, los textos sobre Italia, pero innumerables otros registros, ¿no? Mencionabas a Gorky, pero sus textos sobre la literatura rusa, por ejemplo. Bueno, Mariátegui no llega a viajar a Rusia. Dicho sea de paso, otra pequeña digresión, ¿no? En esa famosa carta a Glusberg, Mariátegui dice, lo dice al pasar, en algún momento pensé en llegar a Rusia, pero mi hijo pequeño y mi esposa no me lo permitieron, etcétera, etcétera. Esa es otra cuestión que nos podríamos preguntar hoy, ¿no? ¿Cómo hubiera sido, o qué hubiera encontrado, cómo hubiera sido el viaje un viaje de Mariátegui a Rusia, ¿no? Y finalmente la otra sección en la cual se recoge esta idea de el viaje como huella es una sección que acá no fui original, la titulé Apología del Aventurero. Digo, no fui original porque varios otros autores y autoras se han servido de esta figura tan linda de Mariátegui, de una apología del aventurero, que sabemos que era un ensayo que Mariátegui anunció, pero no llegó a concretar. Y no obstante, el tema de la aventura también sabemos que está muy presente en muchos otros ensayos de Mariátegui, ¿no? Pensemos en su ensayo sobre Tristán Marov, la aventura de Tristán Marov, así se titula. Pensemos en el ensayo sobre Panaiti Strati, Andanzas y aventuras de Panaiti Strati. Pensemos en su ensayo sobre Isadora Duncan, que creo que se titula Las memorias de Isadora Duncan, pero donde el tema de la aventura está muy presente. Entonces, en esta sección Apología del Aventurero, el tema del viaje está como huella en este registro, el registro de la aventura, un registro que puede ir desde sus recuperaciones de la dimensión de la aventura de una figura como Colón, a la aventura en el cine de Chaplin, la fiebre del oro y la aventura, las figuras que mencioné recién, a muchos otros registros. Y por eso en el prólogo al libro me interesó señalar que el tema del viaje y el tema de la aventura también se comunican con su propia, digamos así, filosofía política, ¿no? Con su propia concepción del sujeto revolucionario, con su propia concepción, en última instancia, de la propia noción de mito. Digamos, el mito aparece, no solamente, pero aparece también como dimensión imaginaria para el viajero, ¿no? Para el viajero que tiene esos sueños de encontrarse con distintas cuestiones, ¿no? De conectar con nuevos territorios, de conectar con nuevas experiencias, en definitiva de conectar con la aventura como apertura a lo nuevo. Creo que justamente habría que quizás poder conversar un poco más sobre el tipo de viaje que hace Mariátegui, que tú justamente creo que esa es la razón por la cual titulas a esta antología, ¿no? Aventura y revolución, ¿no? Para distinguirlo de otros viajeros, de otros intelectuales que también hicieron estos periplos, no solamente en Europa, sino también al interior del país. Estoy pensando más en un tipo de viajero intelectual como Ribagüero recorriendo la sierra peruana, que luego fue reunido en un célebre del libro Paisajes Peruanos, ¿no? Donde él iba cargado, no solo, llevaba cargadores que cargaban sus libros, ¿no? Él había leído y en cada lugar decía, tal autor dijo de este lugar tal cosa, narró esto otro, o sea, es un viaje, aunque es físico, o sea, no te cae la explicación del impedimento físico, ¿no? Es un viaje que de cierta manera ya ha sido planeado de antemano a través de, digamos, de la formación intelectual del viajero, ¿no? Hay otro tipo de viaje que justamente también te identifica y tú citas, ¿no? Ese es el viaje del turista, ¿no? Ese que, por ejemplo, va a viajar a Europa y entonces compra su librito, ¿no? Sobre el país que va a recorrer, y ahí están todas las direcciones, ya le va induciendo las ideas sobre los lugares, la personalidad, el ambiente, ¿no es cierto? El paisaje, que es otro tema que aparece fuertemente en los artículos que en Europa, pero es un turista que también, o sea, no es menos intelectual, digamos, pero es de otro tipo de intelectualidad, o sea, la idea del
cuando él está, por ejemplo, en el Vaticano esperando la elección del nuevo Papa, ¿no? Él dice, bueno, sí, acá hay muchos peregrinos, pero que también la otra mitad son turistas, ¿no? Hay toda una industria para esto. Entonces, y otro tercero que se me ocurre, un poco en alusión a una carta que le escribe Leguren a Mariatti a Europa, dice, yo espero de usted una obra, ¿no? Una obra que usted publique y que nos pueda aportar, ¿no es cierto?, las cosas que usted ya en cierta manera tenía prefigurado aquí en el Perú. O sea, la idea de esos viajeros que iban a Europa para escribir un libro que se editaba en Madrid, en París, ¿no es cierto? En Roma menos, digamos, pero fundamentalmente en París y en Madrid, ¿no? Entonces, o sea, hay distintos tipos de viajes, ¿no? Y en este caso, el viaje de María creo que tiene esta particularidad, es un viaje de descubrimiento, ¿no? Hay un famoso evento que se hizo en el año 80, que se llama así, el descubrimiento de Europa, ¿no? Entonces, y en ese sentido él trataba de ir sin ideas previas, ahí está el elemento de aventura, ¿no? Voy a ir descubriendo de a poco, ¿no? Y lo que va encontrando en la práctica es una revolución en proceso. Una, perdón. Una revolución en proceso, o sea, el impacto de la revolución rusa no solo sobre Italia, ¿no? Sobre toda Europa. Eduardo Cáceres y los profesores lo señalaban en la inauguración, o sea, los escritos de Mariatti se llama de cartas de Italia, pero realmente habla en todo momento de toda Europa. Este viaje de Mariatti, pues, o sea, no es un viaje cualquiera, y creo que tiene esta particularidad que hace posible, en cierta manera, cuestionar a la propia intelectualidad peruana, a nosotros mismos, cuando muchas veces pues, hacemos lecturas o viajes para tratar, entre comillas, de interpretar el mundo, ¿no? Pero que en cierta manera ya estamos insertos en una formación previa, una serie de nociones previas, que en cierta manera se vuelven limitantes, ¿no? Para tener la posibilidad de ampliar nuestra propia visión del mundo, ¿no? Creo que ese es un elemento muy importante que no está plasmado, insisto, particularmente en el título de tu libro, ¿no? Porque en tu libro tiene diferentes aspectos, pero tienes que sintetizar, digamos, en algunas cuantas frases o palabras, en qué se resume todo esto, ¿no? Entonces, aventura y revolución, de cierta manera, lo cubre todo, ¿no? Totalmente. Sí, debo decir que el título es uno de los elementos que realmente me dejó contento del libro. Lo conversamos bastante con Alejandra Ladera. Aventura y revolución mundial, me parece que cada uno de los términos alude a cuestiones bien nodales de Mariátegui y que además a mí me interesaba en particular subrayar, ¿no? Entonces, sí, me parece que detectás ahí una cuestión que al menos a mí me interesó mucho que quede bien marcada, porque efectivamente, esa aventura, como decía hace un rato, ¿no? Esa aventura conecta, conecta con el tema de la revolución. Y conecta con el tema de la revolución porque Mariátegui es alguien que si bien antes de viajar a Europa, ya por ejemplo había aceptado juguetonamente la acusación de bolchevique, ¿no? Pero lo hacía de un modo un poco juguetón, ¿no? En esos juegos que entablaba a veces desde sus textos de la prensa, ¿no? Recordemos su texto Bolcheviquis aquí. Eh, entonces, si se está politizando, porque entre otras cosas eh, recibe los ecos de la Revolución Rusa, la cuestión de la revolución sin duda se afirma en Mariátegui de un modo indeclinable en el viaje, ¿no? Así como se afirma de un modo indeclinable el marxismo, ¿no? Entonces, el viaje es un viaje, como vos decís, de descubrimiento, de adquisición, donde Mariátegui se adueña, y cuando uso esta palabra se adueña en el sentido de que incorpora y luego son cuestiones que no van a dejar de habitarlo,
y me refiero a la revolución, al marxismo, a las vanguardias estéticas, que como decía hace un rato a propósito del surrealismo, también los van a habitar hasta el final de sus días. Entonces, son incorporaciones nodales de su constitución intelectual y política, ¿no? Que él desarrollará hacia sentidos a veces inesperados, pero que lo continúan habitando, ¿no? Entonces, en ese sentido, también las huellas de su viaje están muy presentes. Sabemos además que, que desde el inicio no fue alguien que aceptara acríticamente cualquier cosa, es decir, que esa incorporación fue desde el inicio una incorporación muy personal, que incluso en sus propios en sus propias cartas de Italia tiene opiniones distintas, opina esto de tal o cual socialista, de esta corriente socialista, etcétera, ¿no? Entonces, ya desde el inicio es una incorporación que es a la vez muy fuerte y muy, digamos así, razonada, meditada o en todo caso tramitada, digamos así, ¿no? Tramitada por él mismo y por las modulaciones que le va a ir dando, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, la cuestión de la revolución me parece que es una de sus grandes adquisiciones, digamos, ese horizonte revolucionario que él dice es la época la que es revolucionaria, ¿no? Entonces, no puede dejar de serlo él también, ¿no? En la medida en que él se propone ser un habitante de la época, alguien que está perfectamente consustanciado con los elementos más dinámicos de la época, ¿no? Eso que llama la escena contemporánea, ¿no? La escena contemporánea, uno podría decir que es la tentativa por subrayar los elementos más dinámicos del momento, ¿no? Bueno, entre esos elementos más dinámicos del momento, evidentemente está la revolución. Eh, y es una revolución que es mundial, y ese es un término, por eso cada una de las palabras tiene su sentido. Pensemos que Hobsbawm llama en la historia del siglo XX, recordaremos el- el último de su tetralogía, La Era de los Extremos, el capítulo sobre la Revolución Rusa no se llama la Revolución Rusa, se llama la Revolución Mundial. Porque evidentemente la Revolución Rusa fue, por supuesto, una revolución rusa que tuvo lugar en Rusia con componentes rusos, etcétera, etcétera, pero tanto por su vocación internacional como por cómo fue leída, pensemos en todos los partidos comunistas que en lugares sumamente distantes del mundo, como pueden ser Brasil, Argentina, Perú, bueno, un partido socialista, o Indonesia poco después, van a desarrollar partidos comunistas, etcétera, etcétera. Digo, entonces es una revolución que tiene un impacto que es leída como un acontecimiento mundial. Y Mariátegui se coloca al interior de ese acontecimiento, ¿no? Y en todo caso, su praxis intelectual y política la desarrollará al interior de ese acontecimiento. Entonces, para volver a tu pregunta y cerrar una respuesta, efectivamente, el viaje de Mariate es un viaje que se distingue de otros viajes y se distingue, entre otras cosas, por esta dimensión de la revolución. Y una dimensión que en un plano más, si se quiere, existencial, uno podría pensarla como un tipo de viaje antiburgués. Pero donde lo antiburgués no es solamente pensar a la burguesía como una clase social, sino también como un modo de vida. Entonces, lo antiburgués, por eso, por ejemplo, su texto sobre Isadora Duncan. ¿Qué le gusta a Isadora Duncan o de Panaiti Strati? Que son figuras antiburguesas, que son figuras errantes, que son figuras que, incluso siendo que Isadora Duncan nació en un hogar burgués, así empieza su ensayo sobre Isadora Duncan, elige la errancia, elige, nada, eh, aventurarse y termina sus días precisamente en la Rusia de los soviets, ¿no? Lo mismo Istrati, que le gusta tanto, le interesa tanto por ser una figura transhumante, una figura casi un lumpen, un escritor lumpen que vive en la calle en un momento y que está incluso cerca de la muerte y después desarrolla
una obra literaria importante, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en esa frase con la cual empieza ese ensayo sobre Italia, yo he querido ver a Italia sin literatura, dice allí. Lo que está queriendo decir es, yo he querido tener una verdadera experiencia, ¿no? Y una experiencia, a veces, como vos decías bien, se tiene sin pre-guiones, digamos. Por eso, efectivamente, como también decías muy bien, las guías de viaje son para él, e ironiza mucho sobre las guías de viaje, ¿no? Dice, ahí está tal turista con la guía, la Baedeker, creo que se llama así, eh, etcétera, etcétera. Entonces, sí, digamos, el viaje antiburgués como antítesis del viaje del turista, ¿no? Otra cosa que tú hablas mucho, mencionas en tu presentación, es el libro está dividido obviamente por periodo, que es lo típico de una de antología, pero también hay que verlo, los elementos de cambio que se dan en esos procesos al cruzar esas etapas, ¿no? Bueno, hay una que particularmente te voy a pedir que comentes porque es tema de algunas conversaciones que hemos tenido varias veces, ¿no es cierto? Tú planteas que en estos escritos, en los escritos de Mariátegui, se nota el paso del periodismo al ensayismo, ¿no? Un poco esta distinción entre el escrito periodístico y el escrito, o sea, son los mismos textos, ¿no? Pero uno lo escribe tanto en su ejercicio de periodista, pero obviamente la estructura y el contenido, la profundidad de los textos, digamos, después del viaje bueno, ya desde Europa, allá de su regimiento, se distinguen de su etapa propiamente, estrictamente periodista. Entonces, ¿cómo entender este tránsito, digamos, lo que tú señalas como del periodismo al ensayismo? Bueno, me gusta mucho la pregunta y es un tema muy, muy interesante, ¿no? Yo detecto al menos dos citas del propio Mariátegui. Vieron que Mariátegui se dice de sí mismo que es muy poco autobiográfico, pero hay muchos trazos autobiográficos en pequeños relatos que hace de otros, ¿no? De Piero Gobetti, etcétera, etcétera. De Waldo Frank. Y precisamente en dos ensayos hay dos referencias a el pasaje del periodismo al ensayismo. Uno en su texto sobre Waldo Frank, precisamente, donde dice que entre varias otras analogías con Waldo Frank está precisamente el de haber tenido un momento iniciático en la prensa. Y María te dice, la prensa fue, mi pasaje por la prensa me enseñó a pensar, me enseñó a pensar ágilmente, me enseñó a, sí, a desenvolver con mucha velocidad y con mucha voracidad una aptitud, eh, digamos así, seguramente para enfrentarse con lo nuevo, esta categoría que de muchos modos en Mariátegui está tan presente, ¿no? Como el alba, lo que emerge, etcétera, por contraste con lo que tramonta, el crepúsculo, etcétera. Bueno, y al mismo tiempo Mariátegui dice, de algún modo, que ese tránsito fue muy útil, muy bueno, muy productivo, pero que al mismo tiempo debe ser un tránsito, debe ser un momento el periodismo. Y algo parecido dice en el otro ensayo, que es el ensayo sobre Sanín Cano. Eh, Ahora no lo recuerdo exactamente, pero dice algo así como que ahora eh, se está dejando de lado el periodismo en, 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 en relación al ensayismo, o que el ensayismo está en boga, etcétera, etcétera, y también piensa en Sanín Cano como alguien que ha hecho un tránsito en ese sentido. Entonces, sí, yo creo que de un lado, Mariátegui nunca abandona del todo su alma de periodista, digamos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el largo texto que se titula, a pedido de la revista Variedades, 25 años de sucesos extranjeros, en el 2000, perdón, en 1929, ¿no?
cuando se cumplen 25 años de Variedades, le piden ese texto, y bueno, y ahí es un texto periodístico, si bien no es solamente un texto periodístico, ¿no? Pero digamos, Mariátegui se nutre permanentemente de las noticias para pensar. Es la savia, es el elemento, es la materia prima de la cual Mariátegui se nutre para pensar. Eh, por un lado. Y por otro lado, como vos decís muy bien, hay una vocación de acentuar al mismo tiempo un registro que no era el de su juventud, ¿no? Un registro donde efectivamente el ensayo, digamos, cobra cobra un mayor lugar, digamos así, dos cuestiones que podemos asociar a estos ensayos, que siguen siendo ensayos breves, ¿no? La cuestión de la interpretación, que para Mariátegui, pensemos de nuevo, el uso que hace de esta palabra por ejemplo, en la escena contemporánea o en los siete ensayos, ¿no? Interpretar, ¿no? Eh, los datos están, pero hay que interpretarlos, ¿no? Y esto mismo dice en la entrevista que le hace Ángela Ramos. Ángela Ramos le pregunta, ¿cómo usted se mantiene tan informado? Bueno, yo recibo revistas, dice, etcétera, etcétera, pero el dato es solo el dato. No me fío nada más que del dato, hay que pasar a la interpretación. Por un lado, la interpretación, y por otro lado, y asociado con la interpretación, el concepto, ¿no? El uso de conceptos, ¿no? Y ahí Mariátegui se nutre de un arsenal conceptual riquísimo. Digamos que así como los datos, las noticias son su materia prima, otra materia prima, podríamos decir, es el arsenal conceptual, que es un arsenal conceptual también muchas veces de época, ¿no? Donde está discutiendo, a veces sin que nos demos cuenta exactamente, ¿no? Pero está discutiendo con tal o cual concepto, con tal o cual autor, a veces sin siquiera citarlo, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando refiere en defensa del marxismo, cuando refiere a los componentes de las filosofías de su tiempo, ¿no? El vitalismo, el pragmatismo, etcétera, etcétera, ¿no? O cuando alude a Sorel sin necesariamente nombrarlo en cada una de las ocasiones en las cuales la temática del mito y otras temáticas conexas están presentes. O, por ejemplo, para pensar la cuestión de la violencia, ¿no? Digo, a propósito de reflexiones sobre la violencia de Sorel, en sus ensayos sobre Gandhi, donde toma distancia de Gandhi por lo que él considera una concepción un poco ingenua de situarse frente a la cuestión de la violencia, etcétera, etcétera. En fin, entonces me parece que si el periodista lo continúa habitando, va desarrollando estas otras facultades, ¿no? Bueno, ahora que has hablado particularmente de esos conceptos, ¿no? Bueno, hay un concepto clave que en todo caso estuvo presente en la antología anterior, pero que, como dices, también puede estar presente en muchos de los escritos, de estos escritos del viaje, ¿no? Y que sirve como mediación a ciertas interpretaciones, por ejemplo, sobre las vanguardias, ¿no? Es el concepto de crisis mundial, ¿no? De un mundo, o sea, de un capitalismo que está en decadencia, ¿no? O sea, que no termina de morir, y un socialismo que está naciendo, pero que no termina de nacer, ¿no? Entonces, autores como Spengler y Tyler, que en todo caso acá no tenemos acceso a una edición en español, que es ni siquiera una edición reciente en italiano de ese autor, es un concepto clave que está presente también, así como los elementos del viaje, ¿no? Que están por ahí insertos, ¿no? No se pueden ver ciertos artículos periodísticos, ensayos, como uno lo quiera interpretar, pero que en la práctica el trasfondo es esa crisis, ¿no? Esa crisis que no es una crisis solo europea, sino que también es una crisis que se vive en América Latina, ¿no? Sobre ese tema, bueno, sobre este concepto, creo, con Eduardo Cáceres también ha tenido algún tipo de intercambio. Absolutamente, absolutamente. Creo que esa es otra de las dimensiones de las que se adueña
durante el viaje y que lo van a habitar hasta el final de sus días, ¿no? Porque, digamos, y de nuevo, eso está formulado de modos muy diversos, ¿no? Pensemos en su ensayo Arte, Revolución y Decadencia, ¿no? Eh, o pensemos en su ensayo Dos concepciones de la vida, donde efectivamente eh, él distingue entre una mentalidad previa a la guerra y una mentalidad, digamos, que es la mentalidad de la época, que es una mentalidad revolucionaria, etcétera, etcétera. En el medio hay una crisis y efectivamente a mí me parece fascinante el modo en que Mariátegui se inserta de lleno en la problemática de la crisis, ¿no? Casi que uno podría decir que todos sus textos están en algún punto atravesados por esa idea de que hay un mundo que entró en crisis con la Primera Guerra Mundial, y uno podría decir, y eso se traslada, como vos decías bien, a América Latina o al Perú, en el sentido de que también está entrando en crisis el orden oligárquico, o está entrando en crisis, o ha entrado en crisis la literatura tal como la entendía Ribagüero en el proceso de la literatura, etcétera, etcétera, de modo tal que entonces esa noción de que se está asistiendo a la emergencia de una época nueva, y de que hay términos antiguos que se resisten a morir, pero hay un arsenal de cuestiones nuevas, me parece que es absolutamente central. Y uno podría pensar que, por ejemplo, Amauta es una iniciativa que busca precisamente agrupar e interrogar a todo ello que emerge, a todo ello que, recordemos, ¿no? Un Perú nuevo en el mundo nuevo, dice en el editorial inicial de Amauta. Entonces, agrupar a todos los elementos, los hombres nuevos, dice también, y debemos agregar las mujeres nuevas, porque sabemos que también eran mujeres quienes estaban en el círculo de Amauta, precisamente en una empresa, en una iniciativa que es una iniciativa de interrogar aquello que está emergiendo, ¿no? Aquello que está emergiendo tiene muchos rostros. Tiene un rostro en clave estética, tiene un rostro en clave político-social, tiene un rostro desde el Perú en clave indígena, etcétera, etcétera, en clave sociocultural, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que efectivamente esa es otra huella del viaje que lo habitará profundamente hasta el final de sus días, la noción de crisis y sus contracaras, lo que emerge en el reverso de la crisis, digamos. Bueno, pero muchos de esos conceptos no provienen de la tradición marxista. Creo que es un elemento que también ha llevado mucho debate sobre la influencia de Sorel, de Labriola, Troche y otros, ¿no? Porque Maretti, como muchos marxistas, ¿no? Ahora en el centenario que estamos de Lucas, Lucas también de otra manera menciona a Sorel, ¿no? Y, o sea, hay temas como el bordismo que están presentes en los debates de las izquierdas, digamos, europeas, y entonces no es extrañar que aparezcan dentro del marxismo de Mariátegui, pues, conceptos e ideas para una ortodoxia muy, digamos, inquisidora, pone en duda muchas veces el marxismo de Mariátegui, ¿no? Entonces yo hago esta entrada porque quisiera un poco que pudieras explicarnos un poco esto que de cierta manera, me parece de manera provocadora, tú denominas el marxismo idealista y vitalista de verdad. ¿Cómo se puede entender este tipo de marxismo sin caer en una crítica fácil, digamos, ortodoxa, ¿no? ¿Cómo es esta noción de marxismo que tú planteas? O sea, lo planteas, pero obviamente no lo desarrollas porque no te hubieras tenido que desviarte mucho, ¿no? ¿Cómo entiendes eso? Bueno, se trata de un tema que sí ha sido muy abordado por muchos estudiosos, a veces con mayor profundidad, a veces con menor profundidad, pero digamos, la tensión entre materialismo e idealismo, o materialismo y vitalismo, etcétera, sí me parece que ha sido bastante estudiada. Ahora menciono simplemente un artículo de José Sasbón, que se llama Filosofía y Revolución en los escritos de Mariátegui,
donde Sassbon de algún modo buscaba en Mariátegui un cierto marxismo y se encontraba con elementos que eran de un canon bastante lejano al marxismo en la medida en que esos elementos tenían que ver con una impronta, sí, idealista, subjetivista, vitalista, etcétera, etcétera. Me parece que a Mariátegui no lo preocupaba mucho eh, el hecho de... A Mariátegui no le preocupaba ser un pensador coherente. Eh, Más bien le preocupaba, como dice, el ser fiel a su sangre, meter su sangre en sus ideas, y eso lo podemos interpretar como una vida dedicada a, a desarrollar hasta las últimas consecuencias y hasta las últimas energías sus pasiones, ¿no? Y en ese sentido, bueno, como él mismo dice, creo que en la carta a Glucksberg, ¿no? Es un autor no académico y hasta antiacadémico, no recuerdo si lo dice ahí o en otro lado. Entonces, la coherencia no estaba dentro de sus preocupaciones y me parece que así debemos tomarlo, ¿no? Digamos, como vos decías bien, ha habido una cierta tendencia a la exégesis de Mariátegui buscando, bueno, ¿cuál es el verdadero pensamiento de Mariátegui? Acá dice lo cierto y en realidad esto otro que dice más allá es superfluo y nos tenemos que quedar con esto. Me parece entonces que Mariátegui tiene una vocación de marxismo absoluta, tiene una vocación de socialismo y por lo tanto tiene una impronta materialista en el sentido que habitualmente le damos a ese término, es decir, una preocupación por la estructura de clases, etcétera, etcétera, pero luego no se preocupa porque en otros momentos de sus textos el móvil, aquello que mueve a los sujetos, sea algo perfectamente, digamos así, que tenga una autonomía casi completa en relación a a esa estructura económica, etcétera, etcétera. Al punto que, acá voy a decir algo un poco, no sé, tal vez provocador o no sé, es algo que se me ocurre ahora, al punto que uno podría pensar que en algunos de sus textos, eh, si uno quisiera encasillarlo en las teorías sociales, etcétera, etcétera, podría haber una impronta weberiana en el sentido de un espíritu del capitalismo, por ejemplo, en cómo narra a la figura del pioneer, ¿no? Que es una figura que a él le interesa mucho. El pionero que es una figura que a él le interesa también porque es una figura romántica, es otro aventurero, ¿no? El buscador de oro o el buscador de nuevas fórmulas que renuevan la producción. Por eso digo que uno podría pensar que hay, igual lo digo ahora, ¿no? No sé si lo escribiría, que hay algo de lo que después, o contemporáneamente casi, en realidad antes, un poquito antes, Weber llamó el espíritu del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, para terminar de contestarte, me parece que eso, ¿no? Que la impronta vitalista es absolutamente central y que a Mariátegui no le preocupa demasiado si después eso puede ser visto como, como, como poco coherente, ¿no? O sea, él está muy seguro de sus convicciones y luego tanto le da que alguien pudiera venir a decirle que no era suficientemente marxista, ¿no? Incluso, ahora no recuerdo, pero la propia noción de eclecticismo, si no recuerdo mal en el debate con Sánchez, sobre la polémica sobre el indigenismo, no sé si él mismo no la usa, o al menos, bueno, también sabemos que Amauta nace como una revista que aunque él es plenamente socialista, no la va a declarar socialista hasta el año 28, dice, bueno, es una revista que está en proceso de definición, etcétera, etcétera. Entonces no es alguien preocupado en desarrollar
una, una, una visión, de nuevo, uso esa palabra, coherente, ¿no? Bueno, para ir cerrando, porque podríamos quedarnos bastante más tiempo, eh, quisiera pedirte un poco un ejercicio, ¿cómo se llama? Contrafactual, ¿no? Justamente a partir de de viaje trunco a Buenos Aires, además justamente lo interesante es que iba a ir a tu país, ¿no? Un ejercicio que de cierta manera creo José Ragas alguna vez le planteó a Carlos Aguirre, es ¿qué hubiera pasado? O sea, a partir de lo que tú has leído, has revisado las cartas de Kluber, etcétera, ¿no es cierto? Las expectativas que tenía Mariatti. ¿Qué hubiera pasado si efectivamente Mariatti hubiera realizado este viaje a Buenos Aires? Bueno, sí, es fascinante eso, ¿no? Eso me parece que también es algo que, por lo cual se conoce desde siempre, digamos, su voluntad de viajar sobre el final de su vida, pero no sé si se ha reflexionado lo suficiente, ¿no? Eh, por eso, digamos, me interesó incluir muchas de las cartas, incluso algunas son un poco repetidas porque usa fórmulas parecidas, dice que se siente asfixiado, sobre todo después de que eh, es puesto preso en el año 27 y después de nuevo, a fines del 29, le vuelven a requisar la casa, etcétera, que se siente asfixiado, que si no puede seguir sacando a Mauta como él quiere, se va a ir y bueno, y piensa en irse a Buenos Aires, ¿no? Eh, ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabés que es una pregunta que antes de Pepe Ragas se hicieron otros con seguridad? Y por lo menos yo sé que Oscar Terán, justamente, en un ensayo posterior a su libro Discutir Mariátegui, eh, dice alguna cosa allí, y sobre todo lo que desliza es que, a juicio de Terán, pero igual lo hace como un juego, bueno, desde ya esto es un juego, porque no podemos saber, es contrafactual, eh, dice que él seguramente hubiera hecho buenas migas con una figura que tiene varios puntos en común, que era Roberto Arlt, un escritor de la órbita comunista, pero nunca fue un comunista eh, absoluto. Fue mucho más un escritor, un periodista y un escritor que un ensayista. Entonces ahí, y en ese sentido, no tiene textos eh, doctrinarios como podemos pensar que es defensa del marxismo para Mariátegui, etcétera, etcétera. Pero bueno, que seguramente hubiera hecho buenas migas con él. Hubiera hecho buenas migas con muchos y con muchas, ¿no? Seguramente. Pienso, por ejemplo, que Manuel Seoane eh, Iba a verlo, le además. escribe. ¿Cómo? Creo que en una carta les dice la idea de ir de encontrarse en Buenos Aires. Efectivamente, y creo, ahora, si no recuerdo mal, en una carta de Blanca Luz Brum, ella le dice que Seoane es una figura muy importante en Buenos Aires, y efectivamente lo fue. El exilio de Seoane en Buenos Aires fue muy... eh, se granjea muchas simpatías, Seoane, se conquista muchas simpatías, tiene un paso importante por el periodismo, por medios intelectuales como la Unión Latinoamericana. El que lo va a querer muchísimo a Seoane es Alfredo Palacios, que era una figura muy importante. Palacios va a llegar a escribir que quería a Seoane como un hermano menor. Eh, y muchísimos otros. Seguro que hubiera tenido muchos vínculos con Glusberg, etc. Ahora bien, al mismo tiempo, la Buenos Aires de la década del 20 era una Buenos Aires donde justamente para seguir con estas ideas de asfixia y de poder respirar, en los años 20 se respiraba bien, al menos en términos del medio intelectual, etc. Pero de inmediato, en septiembre de 1930,
en Buenos Aires, en Argentina, se producía el primer golpe de Estado de una larga saga de golpes de Estado. Entonces, Mariátegui estaba por viajar a un país que a los pocos meses iba a sufrir su golpe de Estado, que fue un golpe de Estado muy duro, que llevó a la cárcel incluso a algunos intelectuales, por ejemplo, intelectuales que no eran ciertamente muy radicales, aunque justamente este que voy a nombrar era del partido de la Unión Cívica Radical, pero no radical en el sentido de extremista, que fue Ricardo Rojas, otra figura con la cual Mariátegui tuvo algún contacto, o a través de otros pudo haber tenido algún contacto. Entonces, bueno, incluso Manuel Seoane y Luis Heysen, exiliados ya de la célula prista en Buenos Aires, son puestos presos por el gobierno del dictador Uriburu durante un par de semanas a comienzos de 1931. Entonces, no hubiera sido fácil, ¿no? Ese proyecto de que desde Buenos Aires iba a seguir sacando claridad. Bueno, el mundo iba ingresando en lo que Tulio Alperindongui llamó en uno de sus libros un mundo de tormenta, el mundo donde el ascenso del fascismo iba teniendo cada vez más ramificaciones, y pensemos si no en cómo a Trotsky le costó mucho encontrar un lugar que lo acogiera. Ese lugar fue México, pero aún así fue asesinado en el año 1940, de modo tal que no sabemos qué hubiera pasado, por supuesto, pero hubiera sido fascinante por un lado. Seguramente a Mariátegui le hubiera resultado muy estimulante vincularse con innumerables figuras, medios periodísticos, etcétera. Pienso, por ejemplo, también en la revista Claridad, y en otras figuras como Raúl González Tuñón, en fin, una larga lista, pero también se cernía también sobre la Argentina el fantasma de las derechas y de los gobiernos autoritarios y hasta filofascistas, digamos, ¿no? Así como en el Perú de Sánchez Cerro iba a ocurrir otro tanto. Bueno, Martín, muchas gracias por esta conversación. Este, espero que podamos repetir allá o acá, en fin, y que en todo caso, insistirle al Fondo de Cultura Económica a ver si distribuye con mayor rapidez tu libro para que los que están participando, asistiendo virtual o presencialmente a este simposio pueda leerlo, y justamente creo que con lo que hemos conversado ya a alguno le habrá picado la curiosidad de poder profundizar en esta lectura que tú nos propones. Muchas gracias, Martín, y será hasta otra oportunidad. Bueno, no, el agradecido soy yo, Ricardo, y bueno, y muchas gracias a todos y todas por estar aquí presentes. Ojalá nos veamos pronto.